Pertenecemos a la Escuela Normal Superior Pública del Estado de Hidalgo. Actualmente cursamos el sexto semestre con especialidad en Historia. Mis compañeros de equipo son Nora Serrano Gasca, Citlali López Melo, Rafael Hernández Cruz, Escaret Flores Escobar y su servidor, Gustavo Salazar Moreno. Nuestro asesor es el profesor Mario García Baltazar. Lo que están a punto de ver es un video realizado especialmente para ustedes, amantes de la historia, acerca de la Primera Guerra Mundial, y a continuación les contaré una breve reseña, esperando que les agrade. La Primera Guerra Mundial fue uno de los mayores conflictos bélicos de la historia. Se desarrolló durante algo más de 4 años, comenzando el 28 de julio de 1914 y finalizando el 11 de noviembre de 1918, principalmente en Europa, enfrentándose las principales potencias de aquella época, la Triple Alianza, que originalmente fueron Alemania, Austria-Hungría e Italia, con la Triple Entente, Rusia, Francia y Reino Unido. Italia acabaría uniéndose a la Triple Entente un año más tarde, en 1915, debido a un conflicto de intereses con el Imperio Austrohúngaro. El enfrentamiento tuvo una principal causa, el imperialismo, o dicho en otras palabras, expandirse y conquistar territorios de interés en una época sin precedentes de crecimiento científico, tecnológico, económico y cultural, la famosa Bella Época. Sin embargo, y curiosamente, el verdadero desencadenante de la guerra fue el asesinato del heredero del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, en una visita a Sarajevo, en Serbia. Tusa informativa. Del náhuatl tozán, un animal que vive debajo de la tierra en el centro del país. A pesar de ser un pequeño roedor, es un animalito lleno de curiosidad. Es por ello que decidimos tomar el nombre de esta criatura, para identificar a nuestro periódico. El periódico escogido se relaciona a la Primera Guerra Mundial. Cada una de las secciones fue elegida cuidadosamente, de acuerdo a las habilidades de cada uno de nuestros integrantes, con la finalidad de que se obtuviera un gran atractivo. Esperemos que sea de su agrado. Con el tiempo llegó un punto en que la derrota parecía una solución ante el duro camino hacia la victoria. Comenzaremos a analizar este interesante periódico con la sección de opinión y cartas al editor a cargo de Citlali. La opinión es una sección en donde diversos personajes pueden dar sus puntos de vista sobre los acontecimientos más relevantes que se tengan al momento. En esta sección, diversos personajes tomarán la palabra sobre la Primera Guerra Mundial. Abdul-Ali hace mención del asesinato al heredero austrohúngaro Francisco Fernando, quien se encontraba de visita junto a su esposa Sofía Chotek en la ciudad de Sarajevo, mostrando una gran desaprobación a este acontecimiento dirigido por la Mano Negra. Abges comenta la reclutación de gran parte de la población masculina de forma voluntaria e involuntaria de soldados para ir a combatir, destrozando a gran número de familias. Martín Abadía hace alusión a la batalla de los hombres muertos en Auschwitz, en donde se enfrentaron alemanes contra rusos haciendo uso de gases tóxicos, en donde 100 soldados rusos se levantaron entre los muertos para seguir peleando. Adolfo Ábalos comenta sobre las insalubres trincheras y cómo los soldados entran en ellas para poder esperar su muerte. Abdul Rahman menciona uno de los más grandes avances tecnológicos bélicos, como lo es el tanque de guerra, cuyo principal objetivo es el traslado de infantería sin que sufra daño alguno. Abedid menciona cómo la llamada Gran Guerra solamente se desarrolla dentro del continente europeo, por lo que no se tendrán grandes repercusiones en América. Por lo tanto, esta no debería llamarse Gran Guerra, sino Guerra Europea. Abdeliyeu menciona cómo Estados Unidos sufrió algunos atentados contra Alemania y decide entrar al conflicto armado apoyando a los aliados. Adolfo Wilhelm pide ayuda para la Cruz Roja,
El mundo está convulsionado por la locura de la guerra, y la Cruz Roja tiene como objetivo brindar el apoyo a los soldados que se encuentran en el conflicto. Pedro Avellanas declara cómo esta guerra favoreció económicamente a Estados Unidos, provocando que ésta se convierta en una gran potencia. La siguiente sección son las cartas al editor. Una carta al editor es la carta con la cual una persona, asociación o una institución se dirige a un medio escrito para hacer una aclaración sobre el artículo publicado en este medio. Eli Bayón nos menciona cómo una muerte puede provocar miles más de... Justamente menciona el asesinato de Francisco Fernando a su esposa y pues obviamente su pequeño bebé que solo tenía 4 meses de vida. Verden opina que todo esto es una gran mentira. La supuesta gran guerra es solo un método para que se metan miedo a los gobiernos y solamente así poder expandirse y demostrar su poderío como imperio. Carlos Beck muestra un gran respeto ante estos hombres de completo valor, ya que tuvieron que dejar trabajo, familia y una vida estable para poder entrar a la guerra. Beatriz Vick muestra su descontento ante el uso de las trincheras, ya que en estas solamente se llega a morir. Walter Brandt muestra la fortaleza del Imperio Alemán y su gran apoyo hacia este, diciendo que a pesar de los tratados de Versalles, podrá surgir nuevamente Alemania como imperio. Emilio Belvis muestra cómo la guerra se ha estancado, ya que no se ha obtenido ningún tipo de avance. Washington Beltrán muestra su impresión ante los gases mortales que se han utilizado en esta batalla, ya que han sido totalmente mortíferos. Ben Lastocky muestra su gran apoyo hacia la mujer y su gran impacto dentro de la guerra. Emilia Benamet nos muestra su desesperación, pidiendo que la guerra termine ya que han sido miles de vidas y no se ha tenido un logro significativo. Por favor, que termine ya la guerra. Estas han sido las noticias más relevantes en cuestión de opinión y cartas al editor. Muy buena tarde. Y en los deportes, el fútbol y la Primera Guerra Mundial, los momentos más relevantes de nuestros días, comenzamos el viaje y los jugadores que tuvieron que colgar momentáneamente las botas para poder ir a defender los intereses de sus respectivos países. Reino Unido fue uno de los países clave en la Gran Guerra y como consecuencia el fútbol, pese a seguirse disputando, quedó muy mermado. En Inglaterra se suspendieron todos los deportes menos el balompié. Algunos campeonatos se han detenido hasta nuevo aviso por los acontecimientos que ocurren, ya que muchos futbolistas profesionales que juegan en Inglaterra han sido enviados a luchar, a los que no fueron inicialmente les llamaron traidores. Son de los clubes de fútbol los que deciden si su jugador iba o no a la guerra. Tenían la última palabra y muchos de estos clubes decían que no. Se produjo un gran revuelo y muchas críticas porque la gente consideraba que los jugadores no eran privilegiados y por lo tanto no debían tener un trato de favor. Fútbol en combate. El Reino Unido en febrero creó el Football Battalions, una iniciativa para reclutar a futbolistas y defender así los intereses del país. Muchos de ellos perdieron la vida. El Brandford City, que actualmente milita en League 2, perdió a 6 futbolistas que meses antes jugaban en el primer equipo. La crisis de la FIFA y lo que ocurre en el resto de Europa. Una de las consecuencias de este conflicto afecta gravemente a la FIFA. La Host Nations, Escocia, Irlanda del Norte, Gales e Inglaterra, las naciones británicas, no querían participar en torneos en donde también lo hicieran los países contrincantes y tomaron la decisión de desvincularse completamente de la FIFA. Eso provocó una auténtica crisis en esta organización. Y además, lo más interesante, mujeres al rescate. Otro dato significativo fue que durante la guerra
hace florecer el fútbol femenino en Inglaterra. Los hombres que trabajaban en fábricas se fueron a luchar y las mujeres ocuparon sus puestos, así como también dentro de los equipos de fútbol. Destacaron el Club Dick y Kirsch Ladies de la ciudad de Preston. Economía. Grandes impactos. La preparación del conflicto bélico y especialmente su ejecución suponen un incremento de los gastos militares. Las estimaciones elevan la cifra de gastos entre 260.000 y 339.000 millones de dólares. Para hacer frente a estos gastos extraordinarios, se recortó el capital. El tejido productivo se orienta a la producción de armamento de forma en que los bienes de consumo empiezan a ser escasos. Habrá un impacto negativo sobre los estratos más pobres de la sociedad y tal vez causen numerosas revueltas. Llegada de la mujer al mundo laboral. La necesidad de soldados, así como su muerte masiva, están dejando sin mano de obra a una industria en plena expansión. El trabajo que hacen de artesanía en el hogar ya no lo podían realizar en la industria, pues estaban vetadas de la misma. Solo algunas mujeres realizan el trabajo, pero con un salario más bajo que cualquier otro hombre. El papel de la mujer ha cambiado drásticamente, pues obligada por la nueva situación pasó de ser ama de casa a trabajadora, obrera, enfermera, activista, en fin, parte de la sociedad trabajadora. En Francia, por primera vez trabajan 684.000 mujeres en el sector del armamento. En Gran Bretaña son 920.000 mujeres. En Alemania, en armamentos Krupp, el 38% de trabajadores son mujeres. A pesar de ello, los salarios son injustos. Las industrias contratan varias mujeres para reemplazar a un solo hombre o dividiendo trabajos laboriosos en etapas más fáciles, y ello con el fin de pagar un salario inferior al del hombre. Espectáculos. La Gran Guerra y el negocio de los muertos. De la magnitud del empeño da idea el hecho de que se exhumaron cerca de 1 millón de cadáveres de las tumbas improvisadas cerca de los frentes, de los que una cuarta parte se entregaron a sus deudos, que a veces eran de forma clandestina. Los demás se trasladaron a enormes cementerios militares con sepulturas perpetuas y se concedió a los familiares el derecho a visitarlos una vez al año. Un gigantesco operativo favoreció el negocio de las exhumaciones legales e ilegales, que llegó a adquirir proporciones industriales y generó grandes negocios, abusos y terminaron en un escándalo de alcance nacional. ¿Nadie ganó? Grandes extensiones de Europa quedan en ruinas, millones murieron o fueron heridos. Los sobrevivientes viven con severos traumas mentales. Es raro hablar de victorias. No obstante, en un obtuso sentido militar, Reino Unido y sus aliados lograron una victoria convincente. Los buques de guerra alemanes fueron contenidos por la Armada Real Británica, al punto que sus tripulaciones prefirieron amotinarse en vez de lanzar un ataque suicida. El ejército alemán colapsa tras una serie de poderosos golpes de los aliados que cegaron sus supuestamente inexpugnables defensas. Para finales de septiembre, el emperador alemán y su asesor militar, Erich Ludendorff, admitieron que no había ninguna esperanza de ganar y que Alemania debía rogar por paz. El armisticio del 11 de noviembre fue esencialmente una rendición alemana. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un magnífico día. Yo les hablaré sobre la sección de sociedad y de religión. En cuestión de la sociedad les hablaré de los orígenes del conflicto, los cuales van de 1870 a 1914. Constituye el periodo que es conocido como la Bella Época y su sistema de relaciones internacionales como la paz armada, el desarrollo tecnológico, el reforzamiento del poder de los estados y hasta razones de prestigio que contribuyen a armar hasta los dientes a las grandes potencias, pero al mismo tiempo se predicaba una paz universal que celebran conferencias internacionales y hasta llegó a afirmar que la cultura y la civilización del hombre moderno había logrado acabar con las guerras, como había hecho en el Tormento o en la Peste. Pero la paz casi general de 1870 a 1914 se basa en convicciones pragmáticas más que en auténticos principios éticos.
Sin embargo, los intereses que aconsejaron durante tantos años la paz como un bien apetecible llegaron a provocar el espejismo de una guerra, que en caso de victoria llegaría al logro las máximas ambiciones. Pero una visión puramente economista de la Primera Guerra Mundial sería incompleta. Juega también razón de prestigio, la cual exacerbación de la nacionalización, el ansia de recuperar regiones o revanchismo fanáticos, como el francés, latente desde la guerra franco-prusiana. También se toca el tema que es el de la Guerra de Movimientos, que es el 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando, príncipe heredero del Imperio Austrohúngaro, también fue asesinado en Sarajevo por un terrorista bosnio. El servicio de la organización Peneslasvi de Mano Negra dirigida desde Belgrado. El canciller austriaco Berchtold pensaba que era preciso humillar a Serbia si se quería mantener el prestigio imperial de los Balcanes. También tenemos el tema de la guerra de posiciones, el cual va con las trincheras, parapetos, fortificados, duelos de artillería e intentos fallidos de romper el frente. Constituyeron desde entonces el panorama habitual de la guerra, sobre todo en el oeste. La escasez de grandes movimientos no ahorró crueldad a la lucha, sino más bien todo lo contrario, pues los intentos de romper la situación de empate obligaron a ambos bandos a tremendos esfuerzos y brutales sangrías. Los alemanes hubieran quizá podido decidir la guerra en el frente occidental en 1915, debido a su superior producción de argumentos que en una guerra de desgaste hubiera obligado a los aliados occidentales a agotar sus reservas de municiones, entonces escasas, pero se decidieron por atacar hacia este, en donde conquistaron gran parte de Polonia, pero el gigante ruso seguía resistiendo. También tenemos lo que fue la guerra definitiva, el cual el fracaso de los intentos de arreglo endurecieron las posiciones y provocó en la contienda un carácter de guerra total. Los alemanes, cercados en su reducto continental por un enemigo que dominaba las comunicaciones con el resto del mundo, pensaron bloquear a su vez el abastecimiento aliado mediante la intensificación de la guerra submarina. Los sumergibles germanos, proyectados en un principio para destruir la armada británica, se habían revelado como un arma formidable contra los buques mercantes. Y ahora les hablaré sobre la religión, la cual la doctrina social de la Iglesia tiene como centro la dignidad de la persona humana y busca en todo momento defenderla y dar principios que ayuden a su crecimiento y desarrollo, lo cual tiene 7 principios, que son el principio del bien común, el destino universal de los bienes, el principio de la subsidiariedad, el principio de la participación, el principio de la solidaridad, el principio de los valores, fundamentalmente los 4, que es la verdad, la libertad, la justicia y el amor. Y el 7, finalmente, este último, el amor, es el valor principal porque ha de ser el que da unidad a los demás valores. Y también tenemos a los papas que estuvieron en ese momento, que fue el Papa León XIII, el Pío X y el Pío XI. Eso es todo de mi parte, muchas Ahora en gracias. nuestra sección fotoreportajes estalla la Primera Guerra Mundial. Aquí mostraremos las imágenes de algunos hechos relevantes que sucedieron. Te vas a enterar de algunos acontecimientos, los cuales fueron la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, la cual fue localizada principalmente en Europa. Después del envío de rechazo, un ultimátum de Hungría declara la guerra mundial a Serbia. Y esta es una de las tantas declaraciones. Ahora, la entrada de la Gran Bretaña a la guerra como aliado de Francia. Cómo estaban las barricadas para que ellos intervinieran. También en otras imágenes podemos apreciar
cómo el control de los estrechos permitiría que Francia y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda revitalizaran al Imperio ruso. En otra imagen se ve cómo se incorpora la mujer al mundo laboral. También el aumento de la deuda pública, cómo va en aumento cada día. Y en otras imágenes no tan agradables podemos ver las víctimas mortales y las ciudades arrasadas que la Primera Guerra Mundial provocó. Pero el 11 de octubre de 1918 los ejércitos alemanes agotados iniciaron sus retiradas, así como también se da el fin de la Triple Alianza. Ahora la sección de las crónicas. Aquí te narraremos algunos hechos y sucesos importantes. Por ejemplo, el 28 de junio de 1914 es una fecha prácticamente consensuada para indicar el inicio de la llamada Gran Guerra y rebautizada luego como la Primera Guerra Mundial. El hecho de que el asesinato de un personaje como el archiduque Francisco Fernando de Austria pudiera desencadenar tal catástrofe e inaudito, pero fue utilizado como un motivo que llevó a Europa, con sus débiles cálculos de la política exterior, a hacerse pedazos. El uso de las armas para imponer la política exterior no era para nada extraño en la época. Hubo una gran movilización espectacular. Las líneas ferroviarias de los beligerantes se llenaron de miles de vagones con soldados y pertrechos de guerra. La guerra con Gran Bretaña, debido a su compromiso de defender la soberanía de dicha nación. El plan funcionó en primera instancia. El ejército belga no pudo hacer nada contra el pesado armamento alemán. Así que hubo una guerra de posiciones en estos escasos 2 meses de una guerra que duró más de 4 años. Prácticamente se dio el espíritu de la contienda. Así que en aquellos primeros años de posguerra, el empobrecimiento se hizo notar de una buena parte de la sociedad, salvo aquellos que se aprovecharon de la misma. Ahora se cuenta que en las primeras batallas no hubo barro, ni trincheras, ni alambradas. A finales de agosto, los franceses y los británicos retrocedían hacia el sur, en dirección a París, cruzando a Francia bajo un sol abrasador y tormentas ocasionales. Aparentemente, Rusia abandonará las hostilidades. La empujó hacia la revolución y le hizo renunciar a una gran parte de sus territorios europeos entre 1917 y 1918. La sesión de sociales. Hola a todos. Primera noticia. Se pretende integrar a la mujer al mundo productivo. Hoy estamos viviendo en una época donde el sistema productivo que existía en el antiguo régimen ha desaparecido y las mujeres se integran al sistema productivo. Como todos recordamos, solo los hombres pueden trabajar y mantener a una familia. Los esquemas tradicionales han caído. Hoy, 1915, la mujer está adquiriendo la conciencia de sus capacidades para desarrollar trabajos que solo eran vistos para los hombres antes de la guerra. Segunda noticia, las consecuencias que estamos viviendo tras la guerra. Esto les comento. La Primera Guerra Mundial es precisamente llamada la Gran Guerra porque jamás se había visto una monstruosidad parecida para la raza humana. Sin embargo, es irónico que es como si fuera un concurso estamos haciendo los humanos superar en todos los sentidos este enfrentamiento, dando paso en la historia. Es un gran porcentaje de los hogares, por la falta de dinero y el desempleo que se ha generado en la economía, se estanque. Todo esto ha provocado el desempleo generado tras la guerra. Esto es solo el principio, como lo hemos vivido. Aumentan los robos en las calles, los asaltos en las casas y en las tiendas, etc. Es muy alarmante esto, pero como nación debemos estar más unidos.
La sesión de radio y televisión. Hola a todos. Primera noticia. La guerra mundial, cómo era la vida cotidiana. El ser humano siempre se ha envuelto en un temperamento guerrero. Durante toda su historia se han vuelto encuestas y muchas veces innecesarias batallas causadas por la sed desmedida del poder, la avaricia, la envidia y hasta las ansias de sobrevivir. Si uno cruza por las calles puede ver el hambre, la muerte, el frío, el miedo. Eso domina a las familias que están viviendo en carne propia la Primera Guerra Mundial. Esto se convirtió en una situación de millones de personas alrededor del mundo. Segunda noticia. Recuerdo de un niño berlinés. Los alemanes pensaron que era una guerra rápida, derrotar a Francia, entrando en París, invadiendo la neutral Bélgica para trasladarse toda su ofensiva a Rusia, pero sus planes no resultaron. En la historia es de un niño que me encontré hoy en las calles y tuve las ganas de platicar con él, y esto me compartió acerca de cómo es la situación hoy que está enfrentando. El hambre nos hacía maldecir a los países que están participando en esta Primera Guerra Mundial. La mortalidad infantil se incrementó. Mi hermana y yo vimos cómo enterrar a muchos de nuestros compañeros de la escuela. La pregunta que me hago, ¿por qué Dios permite este sufrimiento a su hijo que siempre vamos a misa los domingos? Tal vez solo Dios tenga la respuesta a mi pregunta sobre este sufrimiento. Pasatiempo. Hola a todos. La primera noticia, el periodismo como pasatiempo. El periódico está formando parte de nuestra vida diaria y se ha convertido en uno de los pasatiempos para varias de nuestra población, pero también es una necesidad de primera mano. Pero nos informamos día tras día, como es el caso de la gripe española que apareció antes de la Primera Guerra Mundial en 1918, ya que provocó muchas muertes en la ciudad y en el continente europeo. Cabe mencionar que mató principalmente a niños y ancianos. Sus víctimas fueron tanto adultos jóvenes y animales, gatos y perros. Segunda noticia, los crucigramas de los periódicos. Hoy en día los crucigramas se han vuelto el último grito en pasatiempo de la clase alta, ya que muchos se divierten varias horas y lo hacen en fines de semana, porque el crucigrama te ayuda a descubrir qué letra debes poner en cada espacio. El crucigrama te indica el significado de la palabra que debes de leer y comprender en los sentidos vertical y horizontal. Salud. Noticia 1. La locura de las trincheras. Esta enfermedad se da muchas veces porque las personas permanecen mucho tiempo en las trincheras, agotamientos tras el combate. Lo llamaron síndrome del corazón del soldado, shock de las trincheras, neurosis del combate, fatiga de la batalla. Muchos de ellos se suicidaron por estar presente en varios asesinatos de sus seres queridos, y es un trastorno que se va produciendo en la mente. Pongo un ejemplo, como al fallecer entre sus brazos uno de sus seres queridos, compañeros, esposo. Esto le genera un trauma psicológico en toda su vida. Esto se ha podido comprobar con los heridos que hemos visto llegar en los hospitales a tratar de curarlos. Noticia 2. La fiebre en Europa. El virus está matando todo nuestro continente europeo, lo que está explicando una alta grado de mortalidad, dado que las personas no cuentan con un sistema inmunológico que defenderá de esta nueva enfermedad.
Hoy estamos viviendo en 1915. En este otoño la enfermedad alcanzó un alto índice de muertos. Noticia 3. La malaria y sus apariciones en la guerra. Tras la guerra, esta enfermedad hizo presencia de guerra a través de una picadura de mosquito, el llamado Anopheles. Lo que se puede imaginar que los soldados en la guerra que viajan a través de su sangre, a través del corriente sanguíneo, están matando a varias personas. También esta picadura es un mosquito. Cuando te pica, produce un parásito llamado meningozoico. Este parásito te puede ocasionar la muerte. Gracias a sus heridas han ocasionado una solución para poder inyectar un suero anticongelante rico. Todos los doctores y enfermeras no se dan abasto para curar esta enfermedad. La fiebre llega otra vez. La fiebre es una de las enfermedades que están matando a los soldados en la guerra, tanto los efectos sociales y políticos que estamos viviendo a partir de hoy en la escuela, en empresas, instituciones públicas y deben ser clausurados